Hola Iñaki, en el museo mantenemos una estrecha colaboración con el Arqueologi Museoa de Vizcaya, del que eres director, a través del préstamo de exposiciones. ¿Qué ventajas ves a este tipo de colaboración? La colaboración entre museos como los nuestros, que tienen unas dimensiones modestas, unos objetivos comunes, es necesaria e incluso yo diría que imprescindible, además de útil y práctica. Y lo es porque nuestra misión es investigar el pasado a través de la arqueología y transmitirlo a las generaciones futuras y también a la sociedad actual. Pero, sin embargo, casi podemos decir que nadamos contracorriente, porque es muy difícil competir con los museos de bellas artes, que parece que lo son todo en el mundo museológico. Entonces, por eso es tan importante nuestra colaboración. Gracias a esta colaboración hemos tenido en Irún muestras tan interesantes como En busca del sílex o Baskonia Tierra Intermedia, ambas producidas por vosotros. ¿Podría resumirnos cómo es el proceso de gestación de una exposición de estas características? La realización de una exposición es un tema complejo que necesita la participación, además de un equipo interdisciplinar y de muchas personas. En primer lugar, decidimos el tema que va a ser objeto de la exposición. Un tema en el que tenemos en cuenta pues que sea un tema de actualidad, que tenga cierto consenso en la historiografía y en el mundo científico, pero que también tenga una cierta proyección social. Por otro lado, pretendemos que su marco geográfico no sea únicamente Vizcaya, porque la explicación de la historia de Vizcaya ya está en la exposición permanente o en la de referencia, como preferimos decir, del museo. Entonces, con esos dos criterios se procede a la selección del tema. Una vez que el tema está seleccionado, se contrata a un comisario, generalmente un experto en la materia, que es quien nos ayuda a diseñar los textos, a explicar los contenidos que van a ser fundamentales para definir las distintas unidades expositivas de la muestra. Con esas unidades expositivas pasamos a determinar cuáles van a ser los elementos museográficos. Vitrinas, la imagen general de la exposición, los colores, los paneles, los interactivos, vídeos, etcétera, que nos ayuden a explicar los auténticos protagonistas de nuestras exposiciones, que son las piezas, los materiales arqueológicos. Este es uno de los puntos más difíciles a la hora de elaborar una exposición, porque muchas piezas, y sobre todo las arqueológicas, que son las que nosotros exponemos, por sí mismas transmiten muy poca información si se carecen de los códigos necesarios para saber leerlas e interpretarlas. Entonces, por esa razón hay que conseguir un equilibrio entre lo que cuenta la pieza y los elementos o las herramientas que utilizamos para darles sentido y contextualizarlas. Y es difícil porque a veces sucede que una pieza, una sigilata, por ejemplo, a nosotros nos puede decir mucho, pero no tanto al público en general. Y también puede suceder lo contrario, que una potente herramienta como las actuales pueda dejar en la oscuridad, pueda ocultar el significado y el valor de las piezas. Gracias a esta misma colaboración tuvisteis en Bilbao la exposición Historias de Tocador sobre la belleza en la antigüedad. ¿Qué tal respondió el público? Muy bien, ha sido una de las exposiciones que más éxito he tenido en los 7 años de andadura de nuestro museo. Y eso que cuando Merche nos planteó la posibilidad de llevar la exposición a Bilbao, la exposición que estaba en este museo, en el Museo de Iaso, y trasladarla a Bilbao, pues en un principio fuimos hasta escépticos, nos surgieron algunas dudas, tanto por el contenido de la exposición, que parecía que se alejaba un poco de la misión de nuestro museo, que es transmitir la historia de Vizcaya, y como por el tema, que casi no nos parecía, más a mí que a otros, un tema que tuviera una problemática histórica que resolver. Sin embargo, cuando vine a este museo y vi la exposición, pues todas las dudas desaparecieron, porque me pareció que fue una exposición con un rigor científico pues intachable, estupendo, como no podía ser también de otra forma, siendo su comisaria Teresa Carreras, especialista en el arte, en el vidrio, etc.
¿no? Y por otro lado, también era una oportunidad de ofrecer a los ciudadanos de Vizcaya y de Bilbao en general unas piezas a las que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, pues, el magnífico mosaico de las Tres Gracias, las esculturas de la Venus y del Escribiente, bueno, y sobre todo eso, vidrios palestinos, cerámicas clásicas historiadas con mitos como el de la caja de Pandora, el rapto de Europa, y una serie de ellos que también forman parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuvo mucho éxito y fue una colaboración muy satisfactoria por las dos partes, y también incluso a nivel personal, por lo que supuso trabajar con vosotras, como con Teresa y Jordi del Museo de